El ejército ucraniano pierde la guerra y comienza a rendirse frente al ejército ruso. Esto ha salido en las noticias de los medios estadounidenses, donde confirman que parte del personal del ejército de Ucrania tiene planes de entregarse ante el abandono de Estados Unidos luego que estallara el conflicto entre Israel y Palestina. Por eso el gobierno de los Estados Unidos ha decidido enviar varios aviones F-16 Raptor para defender a las tropas ucranianas que se están entregando ante el ejército ruso. Vamos a conocer varios temas. En primer lugar, Ucrania comienza a rendirse ante el ejército ruso. Estados Unidos le dio la espalda porque quiere defender a Israel en Medio Oriente y el gran financiador del conflicto entre Ucrania y Rusia era Estados Unidos, y si deja de enviarle dinero y armamento, pues las tropas no podrán seguir combatiendo. Rusia le venderá 24 aviones de combate a México. Quédate hasta el final para que te entere qué va a suceder con las compras de estos aviones de quinta generación. México quiere invertir en la industria de defensa, pero Estados Unidos no se lo permitirá y ha amenazado varias veces con sancionar a la empresa petrolera Pemex, propiedad estatal de México. Vamos a comenzar analizando qué va a pasar en Ucrania si todo el ejército decide entregarse a manos del ejército ruso. Recordemos que Ucrania perteneció a Rusia por muchísimos años, incluso muchísimos ciudadanos ucranianos, su primer idioma es el ruso. Rusia podría quedarse con la península de Crimea y todos los territorios que se han conquistado hasta el momento. Estados Unidos había patrocinado el conflicto, ya que querían que Ucrania se incorporara a la OTAN y a la Unión Europea. Esto le daba la posibilidad a los Estados Unidos de poder poner armamento en las mismas fronteras de Rusia. Por eso Vladimir Putin no se lo permitió, primero enviando su ejército a la frontera para disuadir la situación. Ucrania y Estados Unidos continuaron en marcha con el plan de su incorporación a la OTAN, por lo que Rusia no tuvo más opción que enviar sus tropas. Desde el principio, el gobierno estadounidense comenzó a enviar todo el material que se estaba utilizando para combatir a los rusos en territorio ucraniano. Pero desde el momento que estalló el conflicto entre Hamas e Israel, donde murieron más de 2,000 israelitas a manos de los terroristas de Hamas, pues Estados Unidos le dio la espalda a Ucrania para defender a Israel, enviando varios portaaviones, los aviones F-16 y F-35. Hasta ese momento todo marchaba bien, incluso Ucrania le había ganado territorio que Rusia había conquistado. Pero a partir del conflicto en Israel, Ucrania comenzó a perderlo todo y ahora sus militares comienzan a entregarse en masa. Y no estamos hablando de simples soldados, estamos hablando de los comandantes que se están entregando con todas sus tropas. Pero Estados Unidos le dio la espalda porque quiere defender a Israel, pero los americanos no han mandado todo ese ejército a Israel. ¿Cuál es el problema? El problema es que en Ucrania no hay recursos, no tienen oro, no tienen petróleo y no poseen nada atractivo para los Estados Unidos. Lo que sí tenían era un país muy grande con mucha tierra fértil, además que le puede proporcionar una nueva frontera para que Estados Unidos pueda colocar sus misiles para disuadir la tensión con Rusia. Más allá de eso, Ucrania no puede ofrecerle nada de ganancias a los Estados Unidos. Y ustedes saben cómo opera este país, donde no hay dinero envuelto y ganancia para sus propios intereses, pues abandonan a los países en medio de los conflictos. Pero Rusia, luego de su victoria en Ucrania, quiere invertir en México vendiéndole 24 aviones de combates por un buen precio y enviándolo con los pilotos incorporados para que enseñen a los pilotos mexicanos cómo maniobrar estas aeronaves que son invisibles a los radares estadounidenses. Desde hace muchísimo tiempo el gobierno mexicano tiene la intención de modernizar su ejército y Estados Unidos se lo ha prohibido. En primera instancia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para poner un ejemplo, le hizo el acercamiento a Estados Unidos que tenía la intención de comprar aviones de procedencia estadounidense, los F-16 Raptor, ya que algunos países como Canadá, que también son vecinos fronterizos de Estados Unidos, le habían hecho compras sin ninguna queja.
pero a México no se le quiso vender ya que el país tiene problemas territoriales con Estados Unidos y en el libro dice que Estados Unidos no puede hacer negocio con ningún país que tenga problemas territoriales. Recordemos que en el pasado la mitad del territorio mexicano fue robado a manos del ejército estadounidense y estamos hablando de los territorios más ricos de Estados Unidos, la Alta California y Texas. Ese es el principal motivo por lo que Estados Unidos se opone rotundamente a venderle armamento sofisticado a México, porque ellos tienen la idea que si México algún día logra crear un gran ejército que pueda hacerle frente al ejército estadounidense, pues el país se lanzaría a la reconquista de sus territorios perdidos o robados a manos de Estados Unidos. Pero México quiere invertir en defensa. Puede hacerlo, aunque Estados Unidos se oponga. México ha enviado una comisión a inspeccionar el portaaviones de procedencia rusa para si llegan a hacerse las ventas de los aviones cazas de combate de quinta generación, poder tener un aeropuerto flotante donde estos aviones puedan operar en las aguas mexicanas. Además, se está llegando a la negociación de un submarino que podría proteger los yacimientos petroleros en México. Estados Unidos ha tenido la intención de que México modernice su ejército, pero no más allá de un ejército terrestre. No quieren la modernización aérea ni naval, porque esto podría representar un peligro para sus intereses en la región. Estados Unidos no lo va a permitir por temor a que México pueda recuperar sus territorios como la Alta California y Texas. Pero si México, siendo un país libre, independiente y soberano, intenta comprarle los aviones caza a Rusia, podrían ser los Sukhoi 57 o los MiG-36 y llegar a territorio mexicano, ¿qué creen ustedes que va a hacer Estados Unidos con las amenazas de invasión a México posiblemente en un periodo no muy lejano para robarle sus recursos, especialmente el petróleo, el oro y el litio que tanto necesita Estados Unidos para la nueva generación automovilística de los automóviles eléctricos que dependen 100% del litio para poder fabricar sus baterías de alta tecnología? Además que Estados Unidos tiene un grave problema económico, el dólar está perdiendo valor, las reservas que tenía Estados Unidos se han agotado y China sigue endeudándolos más y más. No hay cómo devolverle el dinero a los acreedores y la única fuente de ingreso que podría tener Estados Unidos es mirar a sus vecinos, ya que poseen un gran ejército, invadirlos, robar sus tierras y sus recursos naturales. Si México no toma la decisión antes que Estados Unidos concrete su amenaza, que ya lo ha hecho en varias y reiteradas ocasiones, Estados Unidos podría invadirlo y esas han sido parte de sus amenazas. Si México logra concretar la compra de armamento ruso, si se llegan a traer al país los 24 aviones de combate, el submarino que Rusia tiene toda la intención de fabricar exclusivamente para México y la venta de un portaaviones que podría traer a México uno de los mayores ejércitos navales de la región. Ahora bien, ¿por qué el ejército de Ucrania y sus militares se están rindiendo frente al ejército ruso? Era algo que se veía venir. El ejército de Rusia es demasiado grande y poderoso, tiene un armamento muy sofisticado y esto se veía venir tras el quiebre financiero de los Estados Unidos, quien le ha dado la espalda a Ucrania por una falta de recursos. Incluso Estados Unidos podría cerrar su gobierno federal si los congresistas no llegan a un acuerdo para incrementar el techo de la deuda. Y eso hará que todos los conflictos extranjeros que se han estado financiando con dinero de los contribuyentes estadounidenses, pues queden en el aire. ¿Qué va a pasar ahora con Ucrania y qué va a pasar con Israel si el gobierno federal cerrara y no hayan recursos para seguir sus injerencias extranjeras? Además, Rusia quiere venderle aviones de combate a México. ¿Puede México, siendo un país libre y soberano y teniendo de frontera al país con el ejército más grande y poderoso del mundo, comenzar a modernizar sus tropas y crear un ejército fusionado con el ejército ruso que le dé la capacidad de poder disuadir las tropas estadounidenses
en caso de una posible invasión. México quiere invertir en la industria de defensa y se le ha hecho el acercamiento tanto a Estados Unidos como a Rusia, pero Estados Unidos se opone a venderle y también se opone a que México pueda comprarle a otros vendedores los aviones de combate de quinta generación. Estados Unidos amenaza con invasión y amenaza con sanciones a la petrolera paraestatal Pemex, propiedad de México. Los leo en los comentarios y recuerden que si esta información le es de alto valor y quieren seguir informándose de lo que está sucediendo en la geopolítica mundial, además de lo que va a suceder en Ucrania y con México, si llega a hacer las compras de estos aviones de quinta generación, aviones de combates invisibles a los radares estadounidenses, pues suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compártele este video a amigos, familiares en sus redes sociales para que se enteren que aquí siempre se mantendrán informados. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.